Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy, en nuestra serie de perfiles, analizaremos el perfil de Fernando Farías Laguna. Acompáñanos. Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en un programa más de perfiles de Estado Crítico. Pues bueno, en México hay pocas instituciones que han gozado de tanto prestigio como la Marina Armada de México. Disciplina, honor, lealtad. Palabras que para muchos definen a quienes visten el uniforme naval. Pero también hay historias que revelan grietas en esa armadura, historias donde la sangre, los apellidos y la ambición se mezclan con corrupción, contrabando y traición. Hoy, el día de hoy, en Estado Crítico, estaremos analizando el perfil de Fernando Farías Laguna, un contraalmirante señalado como una pieza clave en una red de contrabando de combustibles que movió más de 150 millones de dólares. Un hombre con vínculos familiares directos con el almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina y uno de los hombres más cercanos al poder presidencial. Bueno, pues Fernando Farías Laguna creció en el seno de una familia marcada por la sombra de la Marina. No era un apellido cualquiera. Justo a su hermano Manuel Roberto siempre se les relacionó como los sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán. La versión más aceptada señala que los hijos de una cuñada del propio Ojeda, esa cercanía les dio el estatus especial, digamos. Dentro de los pasillos navales se les veía como protegidos, como posibles herederos de una tradición militar. Y desde muy jóvenes, Fernando y Manuel respiraron disciplina, pero también aprendieron que sobre todo el apellido podía abrir puertas que estaban cerradas para otros. El camino de Fernando en la Marina fue meteórico. Llegó al rango de contraalmirante en tiempo récord. Se desempeñó incluso como agregado naval en la Embajada de México en Madrid, España, un puesto diplomático reservado para oficiales de confianza. En México se le ubicó en operaciones claves como aduanas, puertos estratégicos, zona donde la Marina no solo vigila el mar, sino controla el flujo de las mercancías. Y aquí es donde todo empieza a suceder. Esta magia, pero pronto, empezaron sospechas sobre movimientos extraños, decisiones de alto nivel y un halo de protección que parecía blindarlo de cualquier cuestionamiento. En estos momentos, Fernando, dado en su historia, ya tenía muchas situaciones y muchas, vamos a llamarlo como predilecciones sobre lo que podían hacer dentro de la Marina en estos puestos estratégicos. Vamos a hablar, y es un tema muy sabido hoy, la red de contrabando de huachicol fiscal, este movimiento que hacían marinos, funcionarios, políticos, empresarios, en donde traían, presuntamente eran aditivos o aceites, los metían los buques a México, cuando realmente lo que traían era el combustible, ya el hidrocarburo, es decir, el diésel, para poder la venta. Y aquí es donde viene el huachicol fiscal. ¿Por qué huachicol fiscal? Pues simple y sencillamente no pagan el IEPS y no pagan todo aquello que tiene encima el IEPS. Entonces realmente el costo es están por muy debajo, y aquí es donde empiezan los fraudes, digamos, millonarios hacia el erario público, y sobre todo a una de las dependencias importantes como es Cemex y por supuesto la Secretaría de Hacienda, porque todos esos impuestos prácticamente se perdieron. La Fiscalía General de la República sostiene que Fernando y su hermano Manuel Roberto formaban parte de una estructura criminal que operaba desde dentro de la Marina. El modus operandi era bastante claro: se importaba el combustible disfrazado como aceites y aditivos, evadiendo el impuesto especial, que les estaba platicando,
se manipulaban los registros en las aduanas marítimas como en Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada, en donde ellos tenían posiciones específicas y posiciones clave para poder evitar, evidentemente, toda esta cuestión de papeleo sobre importación. Es decir, entraba la mercancía inbound para poderle generar algún tipo de refinación, algún tipo de cosas, y luego supuestamente esta mercancía o salía de la Ciudad de México o simple y sencillamente se aportaba de esa forma, de manera que no pagaban estos impuestos. Y pues bueno, esto llevó a pagar sobornos para poder autorizar estas cargas y descargas ilegales. La red de todos estos criminales y de todos estos maleantes se benefició con al menos 69, sí, están escuchando bien, 69 operaciones entre 2023 y 2025. Y no estamos hablando de 69 tambitos de gasolina o de diésel, estamos hablando de 69 operaciones de buques, ¿ok? Buques que traían, en el mejor de los casos, cerca de 10 millones de litros, generando más de 150 millones de dólares en ganancias ilícitas. Uno de los decomisos más sonados fue el del buque Challenge Proicon, que fue asegurado en Tampico con 10 millones de litros de diésel ilegal. Señores, 10 millones de litros. Nada más hagan cuentas de cuánto significó esta operación que hacían todos estos criminales. Incluso se llegó a documentar entrega de maletas con efectivo, efectivamente, en donde pagaban a todas aquellas personas que operaban dentro de estos puertos que estuvimos hablando, bolsas negras o maletas. Algunas se documentaron con 1.7 millones de pesos, que eran destinadas, por supuesto, a los funcionarios aduanales que permitían este tipo de descargas clandestinas. Ya nos podremos imaginar como a la muy vieja usanza de las mafias, ¿no? Utilizaban horarios, pues evidentemente no pico, utilizaban este tipo de situaciones que eran a lo mejor, pues, tratar de disuadir un poco la atención de todos aquellos que a lo mejor quizás sí podían actuar bien. Y entonces, pues bueno, aquí es donde empieza a operar tanto como la red criminal. Sabieron, se empezaron a entender cuál era el caminito, ¿no? Entre todos los funcionarios que ellos tenían, entre Fernando y su hermano, apoyados, digamos, con el gran apellido que tenían por el almirante Ojeda Durán. En fin, o sea, esto sí claramente es un tema que hoy ocupa todos los titulares. Si sigue hablando de esto, esperemos que la Fiscalía General de la República haga su trabajo. Esperemos también que la doctora Claudia Sheinbaum vaya en serio con este caso, que es un caso, pues bueno, ha sido muy emblemático. Es quizás el robo más grande, el daño más grande, el robo más grande que le hayan hecho al Estado mexicano. Se está estimando que son cerca de 175 mil millones de pesos lo que fue extraído en ese tiempo. Y durante esos años, esto es al año, ¿ok? Ese es el monto, digamos, al año. Pero imagínense, durante todos estos años estimas un monto cerca de 600 mil millones de pesos. La verdad es que yo no sé, no tienen idea de cuánto, porque no saben expresamente cuántos litros o cuántos millones de litros entraron de este famoso huachicol fiscal. Bueno, dentro de las redes del poder, pues bueno, esto no se puede sostener sin protección. Y Fernando la tenía, y su hermano también la tenía. Políticos locales, empresarios energéticos y funcionarios aduanales eran parte de este engranaje del que yo les estaba hablando. Alcaldes en puertos estratégicos, diputados estatales, federales. Me parece que todas, hay una gran red de corrupción de entre funcionarios que están vinculados en el negocio energético. Una de las estructuras internas en la Marina, su hermano, Manuel Roberto, ya como vicealmirante, habría facilitado movimientos claves y juntos colocaron mandos aliados en posiciones estratégicas. Esto ya es sabido, inclusive dentro de la carpeta de investigación de parte de la Fiscalía. Esto no es un tema que sale nada más en medios de comunicación, sino es algo que viene directamente, esta denuncia
como parte de la integración de la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía en contra de estos dos sujetos y de muchos otros más, de los cuales estaremos hablando un poco más adelante. Es un personaje que aparece recurrente en las investigaciones, el gran Capitán Sol, ¿no? El Capitán Sol, señalado como el enlace entre los Farías Laguna y operadores civiles encargados de mover el dinero y coordinar las operaciones ilegales. El vínculo que tiene Rafael, el almirante Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina, pues bueno, tienen un parentesco con Ojeda, fue siempre pues, su escudo, ¿no? Prácticamente de los hermanos Farías. Mientras Ojeda se desempeñaba como secretario de la Marina, los hermanos Farías parecían intocables. El propio almirante en sus declaraciones públicas insistió en que había ordenado investigar a todos sin excepción. Pero para la opinión pública persiste la duda. ¿Cómo es posible que sus sobrinos políticos escalaran tanto y durante años nadie detuviera la operación? ¿Esto será complicidad, negligencia o simplemente una ceguera institucional? A mí me parece que tiene un poco de todo, ¿no? Es quererse simple y sencillamente lavar las manos por un tema que ya saben que pasó, que no pensaban que a lo mejor se hubiera descubierto por los rangos de estas personas, pero sin embargo, pues bueno, la narrativa presidencial ha empezado a cambiar y están tratando de perseguir a estas personas. La red cae en septiembre del 2025, es donde prácticamente se denota esto. Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido y vinculado a proceso por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. Y Fernando, en cambio, se movió con mucha rapidez. Sus abogados interpusieron un amparo y obtuvieron una suspensión provisional que en este momento lo mantiene en libertad. Es una de las cosas que son prácticamente increíbles que sucedan en este país. La audiencia de Fernando fue reprogramada. Hoy no se presentó a la audiencia que tenían, derivado de que los abogados argumentaron que habían recibido la carpeta, pues, o la documentación, digamos, que revisan los abogados para poder proceder a la defensa de esta persona por la presunta inocencia, aunque sabemos que todos estos cuates son una bola de ratas y que merecen el peor de los castigos. Pero pues bueno, la audiencia fue reprogramada y mientras tanto sus cuentas bancarias, las de su esposa, fueron bloqueadas. La Fiscalía lo acusa de ser un operador central de la red de Huachicol Fiscal. Hoy Fernando Farías Laguna sigue libre. Eso es quizá lo más importante y lo más vergonzoso para el Estado de Derecho de nuestro país, escudándose por recursos legales y protegidos por un entramado de relaciones que aún no termina de desmoronarse. El caso de Fernando Farías Laguna y de su hermano es un retrato inquietante de cómo la corrupción puede incubarse en el corazón mismo de las instituciones más respetadas de México, como es la Marina Armada de México. Un contraalmirante, un vicealmirante que debían servir a la patria, terminaron sirviéndose de ella. Un apellido que debía honrar la disciplina naval, hoy aparece ligado al contrabando de combustible, de armas, de drogas, de sobornos y complicidad política. La pregunta queda abierta: ¿es Fernando Farías Laguna solo una pieza visible o es el rostro de un sistema mucho más profundo, donde la corrupción y el poder se dan la mano bajo el uniforme militar? Bueno, amigos, después de esta gran reflexión y terrible sobre el perfil de estos dos individuos, los hermanos Farías Laguna, solo nos queda hacernos una pregunta: ¿hasta cuándo los mexicanos vamos a aguantar que sigan sucediendo este tipo de cosas en los más altos mandos políticos, empresariales y ahora, de manera muy penosa, en las instituciones que supuestamente están para protegernos de los criminales? Aunque suene bastante irónico, pues bueno, así es
Así es, México es una situación que me parece completamente fuera de lugar, descolocando a medio mundo, y ojalá, ahora sí, la presidenta Claudia Sheinbaum con su gabinete y con Omar García Harfuch, que me parece que varios y muchos y cada vez más mexicanos confiamos en que pueda llegar a hacer algo para que cambie la situación de seguridad de nuestro país y que caigan todas estas personas que son por demás deleznables. Bueno amigos, pues esto fue todo en este episodio de Perfiles de Estado Crítico. Si les gustó esta historia sobre Fernando Farías Laguna y su hermano, los sobrinos incómodos de el almirante Rafael Ojeda Durán, pues denos un like, compártanlo. Mi nombre es Omar Aguilar Naim y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.